Estamos con Jaime Fuentes para conversar sobre qué hace el Estado, ¿verdad? Y las distintas iniciativas. Seremi de Justicia, ¿cómo está? Bienvenido, Jaime. Buen día, Seremi. Muy buenos días, la verdad es que estoy bastante bien, encantado de estar aquí con ustedes, poder comentar las labores que estamos desarrollando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en diversas áreas, tanto de seguridad como también del fortalecimiento del acceso a la justicia para todos y todas. Qué bueno. ¿Viene una actividad ahora? Eso, cuéntanos de qué actividad viene. Sí, veníamos de inaugurar la línea de la niñez y adolescencia se defiende del sector norte de nuestra región, que principalmente se va a dedicar a atender de manera preferente y especializada a los niños, niñas y adolescentes que estén involucrados en causas judiciales. Entonces son los denominados curadores, lo cual tengo que transmitir que hacen una labor bastante importante. Esta línea viene funcionando desde el año pasado, es uno de los programas más importantes que hemos lanzado dentro de este gobierno y ha funcionado, ya hemos atendido cerca de 14.000 niños, niñas y adolescentes que han estado involucrados en causas judiciales y también por lo demás se han visto causas bastante graves. O sea, tenemos causas desde abusos sexuales donde se representan los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por primera vez en la historia, dentro de los tribunales de justicia, tenemos quien representa esa voz y quien representa esos derechos. Qué bueno saberlo, porque en realidad yo creo que la gente desconoce la labor de la Seremía, en particular esta, en Santiago, porque como Santiago funciona el ministerio mismo, ¿no? Dice, hay labores que se superponen, cuál será el foco, entonces esto es bien también instructivo para la gente. Sí, o sea, efectivamente acá una de las complicaciones que siempre hemos tenido como las Seremis es que estamos todos concentrados, están todos los servicios, está el ministro, está el subsecretario, pero en general los Seremis estamos encargados de fiscalizar y de revisar cómo están funcionando cada uno de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de poder ejecutar las políticas públicas que se elaboran y sobre todo hacer el cumplimiento de las legislaciones que se van aprobando en el Congreso. Entonces es un trabajo bien colaborativo, bien de hormiga y también de harta proyección y gestión que tenemos que desarrollar, sobre todo en el ámbito presupuestario. Hassan, ¿quiere entrar en la conversación también? Bueno, no, yo te quería preguntar también por algo que me parece muy interesante, que tiene que ver con el proyecto Inocentes, que es un proyecto de ley que crea este servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que es justo lo que estábamos conversando, de lo importante que es que las personas que son víctimas de un delito también tengan un apoyo, ¿no? Sí, correcto. O sea, aquí hay que establecer que nosotros ya presentamos las indicaciones como ministerio para poder generar la creación de este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Estas indicaciones vienen a desarrollar que es fusionar todas las corporaciones de asistencia judicial que existen a nivel nacional para crear un único servicio. Perfecto. Un único servicio que va enfocado en prestar atención jurídica a quienes más lo necesitan y sobre todo de manera gratuita. Aparte de las diversas líneas de atención especializadas, o sea, vamos a mantener y reforzar la línea de atención de niños, niñas y adolescentes en casos de vulneración de derechos, también en el caso de adultos mayores y sobre todo creo que lo más importante en materia de seguridad que estamos en el último tiempo, que es la creación de la Defensoría de las Víctimas. Esta Defensoría va a entregar 3 labores fundamentales para todos aquellos que sean personas naturales víctimas de delitos. Información. O sea, los va a ir guiando en cómo va la tramitación de sus causas, Perfecto. en cómo va la investigación, entre otras cosas. Porque ese es uno de los reclamos habituales, digamos, que las cosas quedan como que te manda una carta a la fiscalía y dice no vamos a seguir investigando porque no hay pruebas. Correcto. Entonces acá vamos a tener profesionales especializados para poder ir orientando y ir entregando la información a todas las víctimas para ver cómo van avanzando las causas, si hay que aportar con pruebas, si hay que hacer alguna diligencia, entre otras cosas. También va a generar un apoyo psicosocial, que eso también es fundamental. O sea, las víctimas de delitos violentos sabemos que generan traumas psicológicos no menores y para eso también vamos a tener las personas, a veces incluso los que están alrededor, en los ¿no? círculos sus cercanos. Familias, claro. Entonces, en base a eso, vamos a contar con esos profesionales para poder generar una atención adecuada de terapias psicológicas, de apoyos psicosociales en general, en todo este acompañamiento. Y por último, en el caso que sea necesario, la presentación de querellas criminales y la representación jurídica frente a los tribunales de justicia. O sea, eso también va a estar contemplado. Mira, De acuerdo a su apreciación, Seremi, ¿cómo están trabajando los tribunales en Santiago en materia penal? Lo digo por la carga de trabajo, por la rapidez en la que se ejecutan algunas de las investigaciones y los resultados, por supuesto, que es un tema que también le interesa mucho a la ciudadanía.
No, mira, sin duda hay una amplia carga de trabajo. Hemos mostrado, y también lo ha comentado nuestro ministro, de que efectivamente existe un aumento enorme en la cantidad de población penal que tenemos hoy en día en las cárceles, y para ello también se grafica en el trabajo que han desarrollado los tribunales de justicia. O sea, en ese sentido se han desarrollado audiencias de manera constante, los juicios se han tratado de ir acortando lo máximo posible, pero igual la mayor cantidad de causas se radican en la región metropolitana. O sea, recordemos que esta región mantiene casi la mitad de la población del país. Y eso es no menor. O sea, la cantidad de tribunales que nosotros necesitamos acá funcionando, y que más encima funcionan 24/7. Recordemos que incluso hay controles de detención que se desarrollan los sábados, los domingos. O sea, en ese sentido, ellos han estado trabajando de una muy buena manera y han estado funcionando correctamente al momento de llevar los juicios. Pero eso de tener las cárceles llenas tampoco es un... O sea, yo entiendo, eso significa que los tribunales están haciendo su pega. Pero al llegar allá, tampoco las personas como que no hay mucho enfoque en la reinserción tampoco, ¿no? Es que ahí es Y donde la está rehabilitación. la otra patita que hacemos desde la Seremía de Justicia. Porque nosotros estamos a cargo con Gendarmería de Chile, y ahí uno de los lemas de Gendarmería es que somos reinserción social y somos seguridad pública. Nos encargamos efectivamente de la seguridad dentro de los recintos penitenciarios, pero también desarrollamos diversas actividades en materia de reinserción social. Hace poco, por ejemplo, tuvimos un desayuno con diversas empresas que contratan a personas que están con antecedentes penales para hacer una colocación efectiva, para poder romper para que el cuando círculo de salgan delincuencia. tengan trabajo y no tengan que volver a delinquir, digamos, porque Que no eso es encontraron lo que trabajo. buscamos. Nosotros lo que buscamos con la reinserción es capacitar a los internos, que estamos trabajando arduamente con Sense para poder desarrollar diversos cursos al interior de los recintos penales, donde se les enseñan diversos oficios, desde electricidad, manufactura, entre otros, para que ellos puedan obtener una oportunidad distinta, para que ellos cuando salgan a la calle puedan tener una colocación laboral, puedan enmendar el rumbo de su vida y podamos así efectivamente disminuir los índices de delincuencia que tenemos dentro de la región. Claro. Qué importante eso. ¿Ahora sí, Hassan? Sí, Me se está agradece. mirando, me mira Hassan cuando Sí. quiere hacer preguntas. Tal cual. Se agradece la información sobre los últimos proyectos de la Seremía y del Ministerio de Justicia en general. Ahora, el Ministerio de Justicia comparte con el Ministerio de Interior responsabilidad por la situación de seguridad en definición amplia. En esto no es relevante para ustedes preguntar específicamente sobre la persecución policial, pero quería su evaluación más general de la situación en la región metropolitana. Si tenemos a alcaldes hablando de crisis de seguridad o de inseguridad, de un problema de delincuencia desatado, ¿cómo ve la situación en la región metropolitana en este momento? Si están en la moneda pidiendo un estado de excepción, hay una evaluación de alcaldes de la región metropolitana que la situación está fuera de control. ¿Ustedes comparten esa evaluación? Mira, frente a lo referente a los estados de excepción y en general, eso efectivamente lo ve el Ministerio del Interior. Lo que nosotros nos dedicamos mucho es fortalecer el acceso a la justicia de las personas que efectivamente sean víctimas de delitos. Hoy en día nosotros dentro de la Corporación de Asistencia Judicial tenemos los CAVI. Tenemos los centros de atención a víctimas de delitos violentos. Sí. Y frente a ello nosotros tratamos de generar toda la asesoría posible. Nos contactamos, por ejemplo, cuando ocurrió el caso del profesor en San Ramón, que fue agredido, de manera inmediata con la familia para poder prestarle toda la asesoría psicológica como representación jurídica. Y así también hemos estado trabajando en cada uno de los casos. También trabajamos de manera vinculada con carabineros, con gendarmería, para poder tener una capacitación constante para atender estas nuevas formas de criminalidad. Ahí es importante mencionar que Gendarmería de Chile mantiene mucha información, sobre todo respecto al crimen organizado. Y hoy en día, al formar parte del Consejo del Crimen Organizado, también permite que esa información sea manejada por carabineros, por las policías en general, y generar un mejor trabajo mucho más eficiente al momento de la persecución del delito. O sea, tal como decíamos un tiempo atrás, si tenemos hoy en día una gran cantidad de personas privadas de libertad, si tenemos a grandes bandas del crimen organizado que se encuentran privadas de libertad, es porque efectivamente se ha hecho un trabajo efectivo por parte de las policías, de los tribunales y de todo el aparataje estatal que está a cargo de esta temática. Perdón, precisamente por eso, por el contacto que ustedes tienen con la policía, como Ministerio de Justicia, y también por el trabajo con las víctimas, pregunto por la sensación como autoridad que tiene sobre la situación de delincuencia en general. Si ven los servicios de defensa de víctimas sobrepasado por la cantidad de víctimas que hay, si hay una situación nueva, distinta, que justifica el nivel de preocupación que están demostrando los alcaldes
de la región metropolitana? O sea, sin duda, siempre los recursos van a ser limitados, sobre todo en la atención de víctimas. Ya eso es siempre real, por eso también una de las indicaciones presentadas en este proyecto fue la creación de la Defensoría de las Víctimas como una línea mucho más estable, mucho más consistente y sistemática para cada una de las 16 regiones que mantiene nuestro país, y también en ese sentido aumentar los recursos presupuestarios para poder tener la atención de profesionales, tanto de psicólogos como abogados. O sea, en ese sentido está visto desde la arista presupuestaria de que hay que hacer un reforzamiento. Y en base a eso estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de casos posibles. Los aumentos de las necesidades jurídicas siempre van a estar, siempre van a seguir aumentando, y es por eso que nosotros año a año hemos ido aumentando con línea especializada. O sea, el año pasado creamos la línea de atención especializada a la niñez y adolescencia se defiende, precisamente porque veíamos cómo los curadores de los centros jurídicos no daban abasto con la cantidad de causas que estaban cubriendo. Y hoy en día vimos cómo esta línea tampoco logró dar completamente la apertura. Entonces, para el próximo año ya tenemos un aumento presupuestario para poder contratar mayor cantidad de abogados, mayor cantidad de asistentes sociales y poder brindar una debida protección especializada a los niños. Ahí te tengo una pregunta porque las medidas populistas florecen, así una cosa impactante. Una de las medidas populistas que yo considero muy populista fue porque fue en otro gobierno, bajar la edad, ¿no es cierto?, de responsabilidad penal. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Porque seamos honestos, ¿qué pasó con eso? Cada vez son más jóvenes los adolescentes, o niños incluso, que son utilizados para cometer delitos por las bandas organizadas. Son niños, ¿y qué implica que sean niños, verdad? Que finalmente tienen mucho menos control de impulso, muchas veces los meten en la droga desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces, al final, ¿ese tipo de medidas sirven de algo? Porque hemos visto que sirve que se haya bajado la edad de responsabilidad penal. O sea, a ver. ¿O solo sirve para meter a los niños en la cárcel? Es que depende mucho del trabajo que se pueda desarrollar con posterioridad. Nosotros, por ejemplo, también uno de los anuncios es que creamos el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Ya. Un servicio que viene a reemplazar al Sename, entendiendo que efectivamente el Sename mantenía ciertas falencias al momento de trabajar la reinserción y sobre todo la reparación que existía con estos adolescentes que efectivamente participaban en delito. Y una de las aristas que hay que contemplar al momento de la disminución de responsabilidad penal adolescente, en este caso de la edad, es cómo trabajamos las terapias de reparación para que efectivamente estos adolescentes puedan encauzarse nuevamente en la sociedad, cómo hacemos una reinserción efectiva. Y aquí el trabajo que va a hacer el nuevo servicio, que ya se comenzó a implementar en la zona norte de nuestro país, Ya. va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque el enfoque no va a ser en vamos a tomar los detenidos y encerrarlos solamente por encerrarlos. O sea, va a haber toda una terapia y va a haber toda una intervención psicosocial que se va a desarrollar con estos adolescentes para poder hacer que continúen sus estudios, para poder generar la reunificación familiar, en los casos en los que sí se pueda generar la reunificación familiar, para ver los tratamientos efectivos Como de el consumo de alcohol y drogas, Como el programa Lazos también. como el ¿no? programa Lazos, como vamos a estar trabajando con Senda. O sea, hay toda una vinculación interinstitucional que se enfoca en poder rescatar a estos niños y adolescentes. Porque recordemos que el que los utilicen para poder generar delitos también es una vulneración. Absolutamente, a ellos los están vulnerando, efectivamente. Y eso por eso la preocupación. Porque al final, en vez de preocuparnos por esos niños y niñas, que deberían ser la preocupación principal de la sociedad toda, digamos, de todos nosotros, a mí me parece que los criminalizamos y los dejamos a merced de Es que esto. ahí- Lo que pasa es que es complicado hablar de estas cosas porque hay como una mirada punitiva que se impone, ¿cierto? Como que todo es cárcel, como decía, Exacto. delincuente, muerte, encierro, cadena perpetua. Y entonces, De hecho, nuestro público, incluso, algunas personas creen lo claro, mismo. claro, es Claro. complicado hoy día el explicar para la gente que piensa que esa es la solución, que la delincuencia, la violencia, la criminalidad tiene distintos factores y que va más allá del hecho mismo del asalto, de la agresión. Tiene razones estructurales y tiene soluciones distintas a las más facilistas. Claro, y que por eso que los modelos de intervención que nosotros hemos estado trabajando con nuestro servicio ha sido preventivo, con la nueva línea La adolescencia y la niñez se defiende, que busca que efectivamente los primeros signos de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes entre un curador a defenderlo. Y con ese número, ¿podemos cualquiera de nosotros ser parte de este problema? Digamos, yo si me doy cuenta que están vulnerando a un niño cerca mío,
¿Puedo yo como persona natural denunciar? Efectivamente, se puede denunciar directamente hacia los policías en caso de que haya delito, Hacia las policías, o perfecto. hacia los tribunales de familia directamente para solicitar medidas de protección. Ok. Ahí, de manera inmediata, los tribunales notifican a nuestras líneas, ya sea el programa Mi Abogado, que también hace un trabajo espectacular en materia de niñez, como también a la niñez o adolescencia se defiende. O sea, en ese sentido, nuestros curadores están siempre disponibles, siempre atentos a cuáles son las medidas que sean necesarias, a generar las separaciones. Trabajamos mucho con los niños también que se encuentran en las residencias de Mejor Niñez, Claro. por ejemplo. Ahí hay una protección jurídica especializada que lo hace el programa Mi Abogado para poder ver la revinculación en los casos en los que se pueda generar y si no, generar también las terapias para que ellos puedan volver a reinsertarse a la sociedad y puedan superar el trauma que les genera una vulneración de derechos graves como es la que viven. Sí, no quiero ser abogado del diablo en este debate. Jaime ya es abogado de otro tipo, se asume. Pero lo que diría las personas que defienden la decisión de bajar la edad de responsabilidad penal es que la criminalización de la juventud, la criminalización de los menores, lo hicieron las mismas bandas delincuenciales que empezaron a ocupar a esas personas para portonazos, para robos a casas. Son niños, Entonces, sí, son es niños una los que- reacción a eso, bajar la edad de responsabilidad penal, porque uno dice, bueno, si no enfrentan castigos similares, es un incentivo para las bandas de usar personas menores porque esa forma no cargan de la misma manera. Ahora la pregunta es que, al final, la visión punitivista no es necesariamente en contradicción con una línea que es de apoyo y una línea preventiva. O sea, idealmente deben estar las dos cosas, que uno tiene con apoyo psicológico, con prevención, sacar gran parte de las personas de menores de edad de ese camino y después los otros que lamentablemente siguen en eso se ocupan las otras herramientas. Pero en general, la evaluación global es que en los momentos anteriores de bajar la edad de responsabilidad legal había un gran aumento en esto. ¿Se está frenando ese aumento? Como de los que están entrando en eso, ¿se está viendo una reducción en los números? Mira, nosotros hemos trabajado en diversas aristas con profesionales de la educación, con el área de salud. ¿Por qué? Porque precisamente queremos identificar que cuando existan vulneraciones de derechos hacia los niños y adolescentes, ya sean para utilizarlo en delitos, ya sean porque sean víctimas de delitos, poder intervenir antes de que esto sea demasiado tarde. O sea, romper el círculo de la delincuencia antes de que ellos ingresen, ya sea por un consumo problemático de droga, ya sea porque ingresan a banda o entre otras situaciones. Esto es, tal como tú decías, no es incompatible con el hecho de que los crímenes que sean cometidos por los niños, niñas, o sea, por los adolescentes o por las demás personas, aunque trabajemos la reinserción social, también van a haber un castigo. O sea, las leyes son claras y en ese sentido la impunidad nos va a prevalecer, sino que se tiene que hacer una persecución del delito, pero también se tiene que trabajar esta otra lista. Recordemos que la gente que comete delitos, que ingresa a la cárcel, no va a desaparecer de la sociedad, va a tener que volver en algún minuto. Y lo que queremos es que vuelva mejor, mucho mejor de la que ingresaron, entendiendo que lo que cometieron fue un delito, entendiendo que esto está mal en la sociedad en la que vivimos y que pueden tener otras oportunidades para poder desenvolverse y poder desarrollar su vida como persona. El 8 de diciembre del año 2010 fue el incendio de la cárcel de San Miguel, donde había muchas personas que ni siquiera estaban declaradas culpables, sino que estaban recién en prisión preventiva, no eran, claro, estaban solo imputados. Fallecieron en 81, si no me equivoco. Sí, 81. y me acuerdo siempre que contaban el caso de esta persona que vendía CD en las calles. Claro. Uy, que hemos pasado el tiempo, 13 años, imagínate. Todavía la gente escuchaba música en CD. Creo que yo soy la única vieja que todavía escucha música en CD. Oye, y bueno, es terrible, o sea, las condiciones en las cárceles son peligrosas. A mí me tocó hace muy poquito estar justamente ahí mismo, en la misma cárcel de San Miguel, donde hoy día están las mujeres imputadas. Y muchas de ellas me dijeron, cuando me reconocieron, me dijeron, Ale, porfa, cuenta que nosotras estamos aquí encarceladas y nuestros hijos están solos en las casas. A mí me pareció feroz, porque son mujeres que ni siquiera, que solo están imputadas, no sabemos si son culpables o no. Y son jóvenes que están solos al final, se quedan solos o también después son encarcelados porque sus mamás no están.
hicieron cualquier cosa y son presa fácil entonces de estos grupos organizados como los que nombraba Hassan. Entonces, estamos a puertas de una fecha que es muy significativa para pensar en esto, ¿no? En las condiciones a 13 años de ese fatídico incendio. O sea, lo primero en mencionar es que las condiciones carcelarias desde esa época a la actualidad han cambiado, pero radicalmente. O sea, nosotros Sí. nos hemos enfocado en poder ir mejorando las condiciones carcelarias, porque también sabemos que no podemos trabajar una reinserción social efectiva si es que no cumplimos con condiciones mínimas, y también tenemos que cumplir con los tratados internacionales en la materia. Con respecto al tema del incendio, nosotros lo primero que hay que mencionar es que hoy en día cada una de nuestras unidades penales tiene una brigada antiincendios. O sea, tenemos profesionales que han sido capacitados por Bomberos de Chile, que han estado trabajando en conjunto, tenemos una coordinación sistemática con esa institución también para, en caso de lo que ocurra, poder actuar de manera inmediata y que estas situaciones no puedan ocurrir nuevamente. O sea, es sumamente lamentable lo que ocurrió con estas 81 personas que fallecieron en la cárcel de San Miguel. Yo tengo compañeros bomberos, ustedes saben que también soy bombero. Sí, pues calle de bombero también. Entonces ahí también tenemos compañeros bomberos que asistieron a ese incendio, que se han estudiado, se han capacitado y que han podido desarrollar mejores tácticas para poder prevenir y evitar este tipo de situaciones. Así como también se ha trabajado en las redes de protección contra incendios dentro de cada uno de los recintos penales, nos hemos estado vigilando también en estas circunstancias, y en ese sentido vamos a estar siempre tratando de mejorar las condiciones y sobre todo las actividades que se puedan desarrollar al interior de los recintos penales. Hace muy poco, por ejemplo, en la misma cárcel de San Miguel, junto al GAM, desarrollamos un podcast de mujeres privadas de libertad donde ellas generaron una actuación de la obra Un Minuto Feliz. ¿Ya? Y eso está publicado en Spotify, la pueden escuchar en cada una de las plataformas, o sea, y ese tipo de actividades también incentivan a que ellas mismas puedan estar ocupando su tiempo, puedan desarrollar otras habilidades y así también manejar un poco las ansiedades que se mantienen en una persona privada de libertad. O sea, ese tipo de actividades se han replicado en cada uno de los recintos penales. Tenemos en la penitenciaría un ballet penitenciario maravilloso que ha podido desarrollar diversas actividades. Mira, con más de 80 estamos personas. viendo. Ahí está, el radioteatro en la cárcel femenina. Efectivamente, eso lo hicimos con la cárcel de San Miguel. También un día en San Miguel es como narran ellas mismas, cómo es un día viviendo privada de libertad. Y aquí lo importante, como mencionábamos, es que esto forma parte también de las intervenciones psicosociales que nosotros vamos a desarrollar para con las personas privadas de libertad, para poder cambiar la concepción del delito que ya habían cometido y poder reinsertarlas efectivamente a la sociedad. Y de acuerdo a tu experiencia, que bueno, ya llevo un tiempo en esto, ¿tú crees que es posible la reinserción? Porque también están discusiones eso. Dicen, hay gente que no se va a redimir nunca. ¿Tú crees que es posible la reinserción con tu experiencia empírica? Sí, no, la reinserción es posible. Nosotros tenemos cifras donde efectivamente las personas que se someten a procesos de intervención psicosociales, que se someten a aprender un oficio, a reinserción laboral, no vuelven a cometer delitos. O sea, los niveles de reincidencia que tenemos de las personas privadas de libertad que efectivamente se someten a algunos de los programas que mantenemos en Gendarmería de Chile o desde el Ministerio de Justicia son muy, muy bajos en comparación a quienes no se someten a estos procesos. Ahora, efectivamente, van a haber personas que son refractarias al sistema, que no van a querer participar, y frente a eso tampoco los podemos obligar. Pero eso no quita el hecho de que los esfuerzos están puestos desde parte de todas las instituciones para poder avanzar en la reinserción y que efectivamente los índices de delincuencia vayan disminuyendo, por lo menos en un tiempo más, pensando en que estas personas ya no van a volver a reincidir. Oye, aquí hay comentarios de todo tipo, ¿ah? Porque el populismo penal en general cala hondo, ¿no? Sí. Hay una persona que dice deberían ponerlos a picar piedra como en Estados Unidos, trabajos forzados para que se mantengan ellos solos. Se hacen trabajo igual, ¿no? Pero no son trabajos de No ese es trabajo estilo, forzado, claro. pero ellos pueden trabajar. Hay muchos que desarrollan diversas actividades al interior de los recintos penales. O sea, hace poco, por ejemplo, hicimos una muestra de Reace, que hay reace.cl, una página que mantiene Gendarmería, ¿Ya? donde se venden productos que hacen los privados de libertad.
Interesante. ahora que se viene la Navidad, así que también estamos Se puede ayudar a difundiendo eso, ese mensaje. claro, bueno, para qué bueno. demostrar ¿Tiene que el página web, trabajo, ¿cierto? Tenemos página web. que el Ya. trabajo honesto también genera réditos, porque eso también es importante, es una cosa cultural también. No, y al educa- final de cuentas, educacional. ellos hacen unos trabajos maravillosos porque efectivamente los perfeccionan al interior de los recintos penales, aprenden de lo que es artesanía, de lo que podría ser diversas materias en las cuales al momento de salir nosotros también hacemos un acompañamiento para plantear sus propias pymes. Hay mucha gente que salió desde la cárcel, plantó su empresa y hoy en día contrata a personas privadas de libertad. Bueno, sí está el caso de Aguas Dimas, por ejemplo. Aguas Dima, también está una empresa que se llama Princesas, que es de pastelería, que Ya. también contrata a puras mujeres que estuvieron en la cárcel de San Miguel o que estuvieron en el CPF de San Joaquín. O sea, es muy lindo ver cómo efectivamente podemos rescatar personas y podemos romper este círculo de la delincuencia. Pero para eso también tenemos que tener una apertura como sociedad. Tenemos que saber hablar. Sí. Ahí está Yo la le tengo- página. Yo le tengo Rehace. un dato que me dieron que de por ahí, que era más difícil también hacer actividades para aquellos que no están definitivamente en la cárcel, sino que están solo imputadas e imputados. Hay menos actividades para esas personas. Oye, eso es COVID, no Sí. sean re bueno. Ojo con eso. Soy súper lindo tan esa bravo. cartera. ahí mira hay mira ese escobillones, sobre. Claro. bolso. Mira ese bolso. Oye, es precioso. Está bueno esto, está para pensar en Navidad con ecocuero, muchas cosas, muy bien, muy bien. Yo voy por el escobillón porque en realidad hay que barrer la delincuencia. A 4.500 Claro. son como escobillones Está de de jardín. industriales, esto de para jardín. Todo reciclado. Y todo este material reciclado. maravilloso, La, me la gustó. gran mayoría son establecidos encantó. con Compremos, Fran, donaciones. uno para acá y uno para la casa. Eso. Uno para la oficina y compramos entre todos. Sí, está muy bueno. Está Muy bueno, bien. estamos comprando en este momento. Está el equipo ahí. Chucu, 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 chucu. Seremi, acaba de pasar algo y le quería A pedir ver. una interpretación, porque hoy día, recién, hace menos de media hora, fue leída la sentencia del caso Bombas. Ya. En el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago. En el caso de Mónica Caballero, fue condenada a 12 años de cárcel con calidad de cómplice de la instalación de estas bombas. Pero en el caso de Francisco Solar, él fue condenado por varios delitos. Entonces, si uno suma todas las condenas, son 75 años. Pero en el sistema chileno se suman o no, o queda solamente la más alta como vigente. Ya, lo que ocurre es que frente a ese caso en cuestión, si bien se leyó la sentencia, tengo entendido que todavía quedan recursos pendientes. Lo más probable. Entonces, frente a esa circunstancia, no es mucha la referencia que nosotros podemos hacer porque mientras no se encuentre firme y ejecutoriado, no vamos a poder emitir comentarios al respecto. Esto también manteniendo la independencia de que tiene cada uno de los No, poderes. claro. Ahí Pero el en Poder términos Judicial. generales se suman las condenas, porque en Estados Unidos se suman. Pero acá no sé, lo tengo Sí, solo. sí, hay reglas donde se pueden efectivamente sumar o ir computando las condenas o en el caso, dependiendo de los tipos de delito, también se pueden ir juntando. Ya, pero la regla general es que se va cumpliendo una tras otra. Perfecto. Mira, porque eso no pasó con Pradenas, por ejemplo. No. Ahí no se, Es que por eso hay no se reglas, sumaron. hay reglas Claro. especiales que ocurren en ciertos tipos de delitos donde se podrían ahí generar la sumatoria o una condena especial para todas. Interesante, ¿ah? Pucha, que bueno este tema, pero a mí me gustaría que un último mensaje para que las personas que nos están viendo conozcan la información que viene de la Seremia de Justicia, de todos estos programas y proyectos que están disponibles para Sí. que nosotras y nosotros también somos parte de la sociedad y de evitar, ¿no es cierto?, de prevenir y de ayudar a Y, es un fenómeno- niños, niñas, Es adolescentes, un etcétera, ¿no? fenómeno curioso que nosotros teniendo una audiencia que está fuertemente comprometido con los cambios sociales, una audiencia que aplastantemente votó a favor del gobierno que usted representa, ¿no? Y tiene una posición muy dividida sobre justamente los temas de qué hacer con delincuentes y víctimas de delincuencia. Porque para la izquierda y el progresismo hay posiciones muy encontradas. Hay una sensación que la izquierda que siempre debe ponerse al lado de las víctimas, se ponen entonces al lado de personas injustamente encarcelados, pero también personas que son víctimas de delitos reales. Y hay un tremendo miedo cuando personas como la Antonia Valdés creo que comentó esto de hay que ponerles a picar piedras, viene de un lugar que todos podemos entender con empatía, que hay un profundo miedo en la región metropolitana en este momento con los niveles de delincuencia. Hay una idea que si uno habla de la reinserción, uno está premiando a delincuentes. Hay un deseo de castigarlos. Uno puede decir racionalmente,
¿por qué poner un ejemplo de Estados Unidos, que es un país que tiene altísimos niveles de delincuencia? Si uno quiere protegerse, ¿por qué buscan siempre ejemplos de países que tienen altos niveles de delincuencia y no ven los países que tienen bajos niveles de delincuencia, que no ocupan esas políticas de venganza? Pero ese comentario racional no cala tan hondo como ese deseo de castigar, incluso dentro de las filas de personas que apoyan al gobierno de Boric. Mira, yo creo que el mensaje es que dentro del gobierno nosotros no nos estamos haciendo cargo solo de una arista, sino que nos estamos haciendo cargo de todas y cada una de las aristas que involucran el tema de la delincuencia. Como mencionábamos, estamos trabajando por generar proyectos y generar defensoría específica y especializada para cada una de las personas víctimas de delitos, para poder generar este acompañamiento. O sea, nos estamos haciendo cargo de las víctimas de la delincuencia, pero también nos vamos a hacer cargo de las personas que están privadas de libertad. Como mencionábamos, tenemos que trabajar la reinserción social. Si no trabajamos la reinserción social, no vamos a disminuir los índices de delito, porque si no vamos a seguir continuando el círculo de la delincuencia, y esto no es un premio, sino que lo que nosotros queremos hacer es rehabilitar a una persona que efectivamente cometió un delito, que puede haber sido por diversas circunstancias, desde que lo quería cometer hasta que efectivamente tenía un consumo problemático de alcohol y drogas, en el cual lo podemos rehabilitar, lo podemos recuperar, podemos hacer que sea funcional a la sociedad y de esa manera también volver a manejar la convivencia social que tenemos. Estamos fortaleciendo los accesos a la justicia, estamos trabajando con las protecciones especializadas de niños, niñas y adolescentes, de adultos mayores, entonces nos estamos haciendo cargo de cada una de las temáticas, por lo menos que nos compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para ir avanzando en tener una región mucho más segura, tener una región mucho más con más acceso a la justicia y sobre todo en el que todos y todas puedan hacer valer sus derechos. Yo creo que eso es lo fundamental y ese es el mensaje que también queremos transmitir. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por ese mensaje, porque yo creo que es muy importante que tengamos súper claro eso. Ayer me pasó que yo puse ese mensaje también, que fuéramos a los niños, niñas y adolescentes, y una persona de derecha me contestó que en el plan de educación estábamos enfocados en las diversidades sexuales y cosas que no sirven. Pero bueno, también hay extremadamente delitos todavía a las mujeres, a las diversidades sexuales, y también tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que hacernos cargo de todo para construir una sociedad que sea más inclusiva, que sea con mayor cantidad de que se entienda que la inclusión es una cosa generalizada y eso nos va a ayudar también a avanzar como sociedad, a que no existan crímenes de odio, por ejemplo. De hecho, ahí en específico, hace muy poco, la línea de la niñez y adolescencia se defiende tomó un caso de una menor de 14 años que efectivamente quería generar un cambio de nombre y sexo registral y la patrocinó y la pudo llevar adelante. O sea, hoy en día tenemos una niña que se puede desarrollar como quiere, como ella se identifica, en pleno respeto de sus derechos. Y eso creo que es fundamental, sobre todo cuando hablamos del fortalecimiento del acceso a la justicia. Es verdad. Muchas gracias, subsecretario, por esa... perdón, Seremi. Subsecretario, lo subí de categoría. Próximamente. Pero no importa, no, queremos que sea subsecretario. Gracias por volver a las comunicaciones en nuestro programa, porque está bastante alejado. Sí, el Seremi, muchas gracias por estar aquí, por traernos todas estas noticias positivas, justamente en lo que estamos enfocados para seguir saliendo de esta delincuencia que a tanta gente la tiene preocupada, ¿no es cierto? El tema de la seguridad tiene muchas aristas y esta es una de esas. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ustedes por el espacio. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente de verdad.